muchas gracias por su presencia. Es un gustazo que estén ustedes por acá. Bienvenidos. Vamos a tener una tarde, hoy viernes, una tarde maravillosa. Tenemos la presencia de una persona que, pues bueno, a pesar del tiempo y la distancia, me he dado cuenta de que pues ha trascendido mucho en el tema de los derechos humanos. La conocí cuando casi había regresado a México hace algunos añitos, y entonces pues he visto su trabajo y el proyecto en la Comisión Estatal, que ha sido muy fructífero, y pues a mí me da mucho gusto poderla presentar. Es la maestra María Elvira Millán Caljún. Ella es licenciada en Filosofía con honores y cum laude por la Universidad de Worcester en Estados Unidos. Tiene maestría en Filosofía Budista por la Universidad de Katmandú en Nepal, un diplomado en Formación de Formadores en Desarrollo Humano por el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, y Educreando AC en San Cristóbal de las Casas, certificado en Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil del Banco Interamericano de Desarrollo a través de la plataforma virtual EDX, especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, diplomado en Derechos Humanos de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, certificados en yoga sensible al trauma en contexto de encierro, certificado en el programa Aprendizaje Socioemocional y Ético, C-Learning, por sus siglas en inglés, por la Universidad de Emory en Estados Unidos. Experiencia laboral, programa de internado en la Iniciativa Global Empresario de Impacto Social, asistente de investigación en la Facultad de Estudios Budistas, coordinadora de eventos sociales en la Facultad de Estudios Budistas de la Universidad de Katmandú en Nepal y jefa de departamento adscrita al Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Ella nos impartirá el tema Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes. Pido para ella un fuerte aplauso, por favor. Maestra Elvira, cámaras y micrófonos son todos suyos. Adelante, gracias. Ay, muchas gracias por la presentación y el cariño. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran físicamente en el Tribunal Electoral y a quienes de una u otra manera estén conectadas vía remota. Pues me da mucho gusto verles. Les digo que pensé que no lo lograría, pero tengo mi celular con la camarita y hasta les puedo hacer zoom, lo cual está genial. Entonces no crean que no les veo, ¿sale? Siéntanse que estamos en la misma sala, espero, en el mismo auditorio, y de verdad que esta plática en muchos sentidos será un repaso, pero de verdad espero que les emocione tanto como a mí me ha emocionado armarla y ponerla, ¿no? Para todas y todos ustedes. Entonces, el objetivo de la plática va a ser explicar los derechos básicos de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes y su fundamento a través de instrumentos, tratados, leyes y normativas para promover una cultura de respeto a los derechos humanos. Le puse acá normativas en rojo porque vamos a pasar un momento muy rápido, muy breve, pero para reconocer esta parte de la interlegalidad o el pluralismo jurídico, que es de las partes como más ricas y complejas de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Este va a ser el recorrido que vamos a hacer, el objetivo, que ya lo abordamos. Vamos a ver un poquito el marco conceptual o las definiciones, el contexto mundial, nacional, estatal, este momento breve de interlegalidad y pluralismo jurídico, antes de meternos más a derechos colectivos y el marco jurídico, ¿sale? Entonces, quiero que se pregunten por un momento, ¿qué entendemos por pueblos y comunidades indígenas? De hecho, no sé si le quieran pasar el micrófono a alguien, a dos personas quizá, que me digan qué entienden ustedes por pueblos y comunidades indígenas. ¿Quiénes son? ¿Cómo sabemos que estamos interactuando con un pueblo o una comunidad indígena? ¿Alguien, compañeros, alguien que quiera levantar la mano? Ahora sí les veo todas las miradas de yo no. A ver, alguien.
Es muy fácil, o muy difícil, como ustedes lo quieran ver. Entonces, ¿alguien que quiera pedir la palabra? Allá está el maestro Ceballos. Permítame usted. Eso, ya lo vi. Gracias. Buenos días. Pues yo entiendo que a Buenos un días. grupo humano, así lo entiendo, derivado de la palabra etnia, ¿no? Que comparte una cultura propia, principalmente marcada por lenguaje, un lenguaje propio, una lengua diferente. Ok. Muchas gracias, Ceballos, maestro Ceballos. ¿Alguien más? Entonces, cultura, voy tomando nota de lo que me van diciendo. Cultura, lengua propia. ¿Qué más? Ok, es un buen inicio. También mencionó la palabra etnia. Y lo que yo nada más quiero preguntarles un segundo antes de seguir es, cuando pensamos en pueblos originarios con esa palabra originaria, podemos pensar que todas las personas somos originarias, ¿verdad? De algún lado. ¿Todas las personas tenemos etnia? ¿Sí o no? Pregúntenselo. Lenguas, ¿verdad? La lengua español es originaria de algún lado, ¿verdad? Y entonces hay una cultura, o sea, ¿qué es lo que distingue a pueblos y comunidades indígenas? Si las personas que hablan inglés son originarias de algún espacio o el inglés mismo como idioma es originario de otro territorio, ¿qué es lo que les distingue? El español igual, ¿va? Entonces, bueno, vamos a ir viendo en qué sentido la cultura, la lengua, la etnia. ¿Qué derechos colectivos hay reconocidos en México y a nivel internacional? ¿Alguien que me diga, no sé, 2, 3 derechos colectivos? Hasta la duda, me encanta. Sí, alguien ahí tiene la mano levantada. Gracias, compañero. Hola, buenas tardes. Buenas Creo, tardes. realmente no tengo la certeza, pero se refiere a la identidad que tenga con el lugar donde se encuentre asentado. Oh, muy bien. Sí, Identidad y territorio. sí, Muy sí, bien. gracias. Gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más? Siguiente pregunta, si no. ¿Quién? Permítame, maestra. Sí, También sus usos y costumbres, porque a final de cuentas eso es lo que lo identifica a ellos, ¿no? exacto. Usos y costumbres. Ok. Ojo con eso. Eso es como que lo que vamos a definir un poquito mejor en la plática de pluralismo jurídico e interlegalidad. Es que usamos usos y costumbres como si fuera sinónimo de derecho indígena. Entonces va por muy buen camino porque es algo específico que les identifica su derecho indígena, su forma de organización política, económica, social, etcétera. Pero nada más hay que reconocer que todas las personas tenemos usos y costumbres, seamos o no indígenas. ¿Quiénes aquí tomaron café hoy en la mañana? Levántenme la mano. Ok, muy bien. ¿Quiénes ahí desayunaron huevos? Una persona. ¿Quiénes desayunaron avena? Nadie, sí, exacto. Bueno, ¿qué desayunamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Quiénes acá se lavaron los dientes antes de salir de casa? Bueno, ahí sí me levantan la mano, ¿verdad? Ok, entonces, todo eso, nuestros hábitos forman nuestro uso y nuestra costumbre, ¿no? Si le leemos cuentos a nuestros hijos antes de dormir o no, etcétera, etcétera. Lo que diferencia a pueblos y comunidades indígenas es que esos usos y costumbres que todas y todos tenemos surten al derecho indígena, ¿verdad? Entonces, y eso es un derecho que eh, que está en base al derecho consuetudinario, ¿verdad? A experiencias previas, etcétera, que van teniendo. Entonces, eso es justo uno de los derechos colectivos que tienen reconocido, ¿no? El reconocimiento a esta identidad, a este derecho indígena, a esta forma de organización social que le llamamos la autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas.
¿va? ¿Y por qué la autodeterminación? Porque estamos hablando de que en un país en el que la mayoría habla español y se rige por un derecho formalmente legislado, que es lo que generalmente conocemos, hay grupos minoritarios que tienen una organización interna muy específica, ¿sale? Y entonces, bueno, a eso vamos a estar aludiendo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué instrumentos amparan dichos derechos? Pues vamos a ver que el PIDES, que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el convenio 169 de la OIT, la propia Constitución, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa ser indígena? ¿Cómo se define o caracteriza? Aquí podríamos estar de acuerdo que estos niños son indígenas y hasta me podrían decir de dónde, ¿no? De qué ciudad específicamente de Sinacantán, ¿verdad? Tienen la identidad en la prenda. Quizás hasta me puedan decir esta blusa de dónde es. Entonces, la identidad la portan la identidad, demuestran la identidad. Yo quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes piensan que esta persona es indígena? Levántenme la mano. ¿Es indígena? Igual me pueden hacer así, que no, o levántenme la mano y con la cabeza. ¿Esta persona es indígena? ¿Sí? No. Confusión en la sala. ¿Esta persona es indígena? ¿Sí o no? ¿Y esta persona es indígena? No sabemos, tal vez no sabemos. Quienes no sabemos, vamos por buen camino. No nos debemos de dejar llevar nada más por rasgos físicos o estereotipos mentales de quién es una persona indígena. Todas las personas en pantalla son personas indígenas. Traté de escoger alguna que fuera de diferentes continentes, ¿no? Entonces, indígena Samburu de Kenia, uigur de China, Kazajistán o Uzbekistán, Sami de Noruega, Suecia, Finlandia y Kuri de Australia. Entonces, todas las personas son indígenas. ¿Qué es lo que hace que una persona sea o no indígena? Vamos a ver eso. Según la ONU, forman parte de una comunidad vinculada históricamente con sociedades precoloniales no dominantes. ¿Qué significa eso? Que si vemos acá, están asentadas estas personas en ciertos territorios antes de que se dividieran los estados-nación, antes de que China, Kazajistán y Uzbekistán fueran diferentes estados. Y si pensamos aquí en Chiapas y en México, o sea, la cultura maya, por ejemplo, está en la península de Yucatán, está en Chiapas, pero también estaba presente en Guatemala, en Belice, y etcétera, ¿verdad? Igual los aztecas hacia el norte, ¿va? Antes de que nos dividiéramos Estados Unidos, México y nos comieran la mitad del territorio, pues las personas aztecas también estaban asentadas en esos territorios. Entonces, regresamos acá a la definición y tiene que ver mucho con el territorio. Son personas que han estado asentadas antes incluso de que se dividiera el mundo en Estado-nación en la modernidad, más o menos en 1500 y tantos, ¿no? Que empezó. Y dice acá, no dominantes en negritas. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de nacer hablando purépecha significa que en automático tengo una desventaja cuando quiero acceder a mis derechos humanos. Porque yo voy a una clínica, yo voy a un registro civil, yo voy a un tribunal, yo voy a la escuela y la gente me habla en español, ¿va? Y esa no es mi lengua materna. Entonces, en automático hay cierta desventaja, por así decir, o discriminación estructural. Entonces, es como si yo estuviera acá y ustedes son mis estudiantes y llegan al primer día de clases y les digo, ¿quieren kusu debo yimbe? ¿Quieren kusu debo yimbe? ¿Debo yin? ¿Debo mayin? Y entonces no tienen imágenes mentales, no tienen resonancia emocional, y así queremos que las personas aprendan la alfabetización, porque la alfabetización en México es en español. Y por más que hemos reconocido más derechos de pueblos y comunidades indígenas, seguimos con esa gran deuda de enseñar la alfabetización en lenguas originarias, ¿vale? Entonces es mucho más fácil aprender 1, 2, 3 y 10 lenguas sabiendo leer y escribir tu propia lengua materna. No pueden aprender alemán si primero no saben leer y escribir en español y se aprenden todos los componentes gramaticales.
Entonces, bueno, a eso va todo esto. Tienen un fuerte vínculo con territorios y recursos naturales, mantienen formas de vida tradicional, llámese la vestimenta, la lengua, la forma de vida, ¿no? Todo esto. Y de forma relevante y, o sea, esencial, está esto que nosotros en México en la Constitución le agregamos a esta definición de la ONU, que básicamente es la conciencia de la identidad indígena debe ser el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Eso es importantísimo. Yo no puedo nada más llegar y con mi encuesta del INEGI y decir, ¿habla usted una lengua indígena? No. Bueno, no indígena. Para nada. O sea, las lenguas no definen la identidad, porque yo puedo tener papás que no quisieron enseñarme una lengua por miedo a discriminación y a marginación y todo, y entonces yo ya perdí la lengua, pero mantengo la identidad. Entonces, la autodenominación, la autoconciencia de la persona que dice, yo soy indígena. Y entonces me gusta hacerles este paralelo muy rápido. O sea, en México, las personas mexicanas somos quienes nacemos en el territorio. Hay quienes no nacen en el territorio, nacen fuera, pero sus papás son mexicanos, entonces ya tienen la nacionalidad. Hay personas que no nacen en el territorio, que no tienen papás indígenas, pero que mexicanos, que yo diga, pero que se naturalizan en México y entonces adquieren la nacionalidad. Y hay personas, hijos de mexicanos que nacieron fuera y todo, y que ya son estadounidenses y no quieren tener ninguna identidad de México, aunque sus papás sean mexicanos, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con esto es que la identidad no es algo que tengamos acá estampado en la frente y que las personas en automático sepan, ¿sale? Sobre todo en una sociedad globalizada. Ahora, similitudes y diferencias con pueblos afrodescendientes. Mientras que el pueblo indígena está asentado en el territorio antes de la división Estado-Nación, las personas afrodescendientes no tienen esa historia, o sea, son personas víctimas de trata transatlántica y que han perdido la identidad lingüística. Entonces, hay 68 lenguas indígenas en México y se dice 68 pueblos indígenas, que es lo mismo, pueblos o lenguas indígenas, identidad así lingüística, y el pueblo afrodescendiente. ¿Por qué? Porque los afrodescendientes, las personas, ya no hablan, qué sé yo, la lengua de Kenia, de Nigeria, de Congo, de Mozambique, de Algeria, de donde sea. Entonces ya se toman como afrodescendientes, ¿verdad? Esa es una diferencia. En ambos casos, la autoadscripción es lo que tiene que guiar la implementación de cualquier política pública. Esto no lo vamos a brincar rápido. Ahora, en México hay 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. De todo esto, lo que me interesa es que vean la diferencia entre hablantes de alguna lengua, que solo son 6% de la población en México, a quienes se autodenominan personas indígenas, que son una quinta parte de toda la población de México. Entonces, hablar no necesariamente significa que se considere una persona indígena o no. Y respecto a población afromexicana, 2,5 millones de personas. Esto es un mapa con toda la diversidad lingüística de pueblos y comunidades indígenas en México. Quienes tienen flechitas son las que están en Chiapas. En Chiapas no hay una lista absoluta de cuántas lenguas tenemos, porque varía. Hay quienes dicen 12, 13, 14, 15, y depende de si se reconoce o no lenguas que han migrado de Guatemala al territorio mexicano, pero que también son descendientes maya. Entonces, en Chiapas, les digo, no hay una lista absoluta definitoria, pero se reconocen 13, 14, hasta 16 lenguas indígenas. Y aquí aumenta la población indígena comparado con el resto del país, mientras en el resto del país es un porcentaje de 20%, en Chiapas es el 28%. Y 1% de la población se autodenomina afrodescendiente o afromexicana. Bueno, ahora, esta es la parte muy interesante del sistema del pluralismo jurídico. Dice, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que el sistema jurídico
se integra tanto por el derecho legislado formalmente por el Estado como por el derecho indígena. Además, reconoce que el derecho indígena, conformado por los distintos sistemas normativos de cada pueblo y comunidad, se encuentran al mismo nivel que el derecho formalmente legislado. Eso que llamamos usos y costumbres están al mismo nivel jerárquico que el derecho legislado formalmente. El reconocimiento de ese pluralismo jurídico e interlegalidad, así como la aplicación de los sistemas normativos indígenas en los juicios que involucren a las comunidades o sus integrantes, es necesario para que sea efectivo el derecho a la libre determinación y su autonomía, así como para preservar su identidad cultural diferenciada y formas propias de organización político-social. Entonces, esto es nada más como para verlo, ambos están al mismo nivel, pero ¿cuál es nuestro instrumento máximo en México de derecho? Es la Constitución, ¿verdad? Entonces, la Constitución, esto también es bien importante, está por encima del derecho indígena. Y entonces ahí es donde vamos a encontrar los límites del derecho indígena, ¿sale? Que también a veces como servidores públicos no sabemos, no se sabe que hay ciertos límites. O sea, por una parte están al mismo nivel que el derecho legislado formalmente, leyes generales, estatales, normas, etcétera, están al mismo nivel, pero ambos están por debajo de la Constitución y de los tratados. ¿Qué es el derecho indígena? Básicamente es el sistema es un sistema oral creado en asambleas tradicionales. Necesitamos un peritaje antropológico para conocer la validez de ese derecho en cierta localidad u otra. Se hace por consenso y es un derecho consuetudinario. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver algunos derechos colectivos. La autodeterminación y autonomía, la organización social, política, económica, cultural, los sistemas normativos internos, ¿no? Esto a imagen de Oschuk, donde tienen su elección a mano alzada. Otro derecho colectivo son tierras, territorios y recursos naturales, que tienen que ver con su uso, administración, conservación y restitución cuando proceda. Aquí hay un caso muy famoso sobre el pueblo huichol. No sé si conocen la artesanía del pueblo huichol, son estas chaquiritas chiquitas. También el peyote es algo muy como conocido de este pueblo huichol. Ellos están asentados en San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán y tal vez Puebla, si no mal recuerdo, y tienen una peregrinación anual donde se van juntando todos estos pueblos en un camino sagrado que llega a un monte que consideran que es como el centro del universo y donde hacen ciertos rituales y aquí hay un como momento interesante de derecho interlegalidad, ¿no? De que tienen este trayecto, esta peregrinación, y en ese trayecto una empresa quiso hacer un desarrollo inmobiliario. Y entonces ellos dijeron, pero es que nosotros llevamos aquí caminando desde antes de que fuera la colonia, ¿no? Entonces tiene una importancia cultural y todo importantísima. Entonces, bueno, este caso fue subiendo hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia dictó que debían de quitar este desarrollo inmobiliario de la empresa para respetar este camino de la tierra y territorio ancestral de pueblos y comunidades indígenas. Y lo que es relevante de ese caso es de que no solo donde están asentados físicamente, sino incluso el territorio que utilizan en este peregrinaje ancestral que tienen. Este año esta peregrinación fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, es como, bueno, lo más nuevo que hay en ese sentido, ¿no? Entonces, ellos tienen acceso colectivo al uso, administración, conservación y restitución cuando proceda de estas tierras y territorios. Otro derecho colectivo importante que tienen, consulta y el consentimiento libre, previo e informado sobre medidas legislativas, administrativas o empresariales. Entonces, cualquier proyecto
en el Plan Nacional de Desarrollo tiene que incluir las consultas, ¿no?, a pueblos y comunidades indígenas de todos los asuntos que les pueda afectar. Entonces, la autopista o carretera de San Cristóbal a Palenque tiene que tener de por medio una consulta. Incluso el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, hay quienes dicen, bueno, y nos consultaron para declararlo Patrimonio de la Humanidad. No queremos que se llene esto de turistas, güeros, y que esta práctica de peregrinación donde nos sentimos un elemento de la naturaleza y no poseedores de la naturaleza, no queremos que se pierda. Y ahora van a haber restaurancitos y que posadas, y entonces hay quienes dicen, bueno, y nos consultaron siempre, importante, la consulta. Otro derecho colectivo es la participación y distribución equitativa de beneficios derivados de proyectos en sus territorios, como puede ser, no sé, los cafeticultores que proveen a Starbucks o a empresas, ¿verdad? Vamos a ver otros ejemplos. Identidad cultural y lingüística justamente debería de incluir la alfabetización en lenguas originarias, pero al menos tenemos escuelas bilingües, donde sí se dan materias en alguna lengua originaria, toda la primaria. En la secundaria ya no, pero toda la primaria sí es en lengua, nada más no les enseñan la alfabetización, ¿no? Patrimonio cultural y sitios sagrados, es más o menos lo que les contaba. En el caso, por ejemplo, de Michoacán, tienen esta isla de Pátzcuaro y ahí tienen un cementerio muy famoso que fue parte de la inspiración de la película de Coco, ¿no? Y entonces, bueno, hicieron la película de Coco y hoy en día esto está súper gentrificado y plagado de turistas que quieren tener la mejor imagen, el mejor ángulo instagramero, y entonces, bueno, es no respetar justamente su patrimonio cultural, sus prácticas y sus lugares sagrados, ¿no? Siguiente, conocimientos tradicionales y propiedad intelectual colectiva, protección frente a la apropiación indebida y acuerdos de acceso a beneficios. Entonces, si ven, esto es una pasarela, de hecho es de Christian Dior del año pasado, y ven pues de que tiene un plagio así evidente de esta vestimenta muy identitaria de Sinacantán. Y entonces lo que sucede es de que llega una persona a inspirarse, ¿verdad?, a Chiapas o a algún pueblo originario, roba las ideas, las técnicas y todo, van, lo ponen en su mega empresa y luego lo venden en miles y miles de pesos y sin reconocer el origen, ¿verdad?, de esta prenda. Entonces, eso seguro lo han escuchado como la apropiación cultural indebida. Y entonces no es de que no se pueda hacer esto. Por ejemplo, hay un caso famoso ahorita de Aeroméxico. Si han viajado a la Ciudad de México, seguro han visto este pequeño comercial de que sus logos en su uniforme fueron bordados por mujeres indígenas en Chiapas, por un colectivo en particular. Y entonces eso está bien hecho porque es una empresa que tiene una colaboración con un pueblo originario o con mujeres, y entonces hacen ese reconocimiento de coautoría, por así decir. Y entonces parte de los beneficios pues también van a las personas indígenas y del colectivo, ¿no?, de mujeres. ¿Qué más? Medio ambiente y manejo tradicional de ecosistemas. No sé si alguien reconoce esta ciudad de aquí. Es una ciudad rural de hace ya varias gestiones gubernamentales, pero fue una propuesta de la ONU junto con el gobierno estatal de ese entonces, y dijeron, vamos a hacer ciudades rurales. Si el problema de brindar servicios básicos a pueblos y comunidades indígenas es que están muy dispersos o muy alejados o qué sé yo, entonces hay que juntarlos en una zona urbana, ciudad rural, y les vamos a dar agua y electricidad y van a tener todo como mejores servicios. Entonces inventaron de la nada, o sea, cortaron todos los árboles de esta ladera, le dieron en la torre ahí a la naturaleza y crearon estas casitas que no tenían nada que ver con cómo la gente vivía, porque la gente necesitaba su parcela para poder vivir, es la forma de vida. Entonces cuando llegaron y destruyen todo y dicen, aquí es Santiago el Pinar, no sé si alguien lo adivina. Sí, ¿verdad? ¿O no? Bueno, inventaron esta ciudad rural
y no tenía nada que ver con el desarrollo propio y plan de vida de las personas. Entonces, básicamente terminó siendo como una casa de verano, ¿verdad? Donde las personas podían ir, pasar un rato y luego irse otra vez a su casa. Bien, acá nada más les menciono estas otras como áreas para recordar y considerar que la consulta siempre es como lo más importante, ¿no? Bien, marco jurídico internacional, ya les comentaba muy rápidamente el PIDES, que la Declaración Universal de Derechos Humanos menciona a los pueblos y naciones del mundo sin hacer esa especificación de que son pueblos o grupos minoritarios dentro de los países que tienen esta como discriminación estructural automática y que tienen sus propias formas de organización. Entonces, la Declaración Universal es eso, es muy universal, muy homogénea, y hizo falta después traer, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación racial y violencia contra las mujeres, como que ya nos fuimos volviendo un poco más específicos, ¿no? A las necesidades de cada grupo. Este convenio 107 fue la primera en 1957 en tratar asuntos indígenas, pero tenía un enfoque integracionista. ¿Qué es eso? Decían, vamos a darles derechos a las personas, pueblos, comunidades indígenas. ¿Cómo? Aculturizándoles, integrándoles a nuestra sociedad mestiza, ¿no? Específicamente en México. Y entonces habían campañas donde el gobierno iba a las comunidades y les daba ropa occidental a las comunidades indígenas. Y les decía, si quieres salir en el mundo laboral y quieres subir en el mundo político y necesitas portar prendas occidentales. Y entonces, como las mujeres estaban relegadas al ámbito del hogar, esa campaña fue dirigida a hombres y los hombres de las comunidades han perdido la identidad en la vestimenta, mientras que las mujeres son quienes conservan, ¿no? este legado de identidad. Entonces fue una política tremenda esto del enfoque integracionista. Ahí fue también donde mandaron a gente a alfabetizar a la comunidad más lejana, más remota, más lo que sea, en español. Entonces eso es parte de ese enfoque. Ahora, el que está ahorita, que es como su guía esencial de todo lo que tiene que ver con pueblos y comunidades indígenas es el convenio 169 de la OIT. Al ser un convenio es obligatorio, entonces tiene una relevancia muy importante. A comparación, por ejemplo, de estas declaraciones que no son vinculantes, aunque esta sí es importante porque permite que asuntos de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes accedan, por ejemplo, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque ya se reconocen todos esos derechos que les comentaba de pueblos y comunidades indígenas. Aquí esto me lo vamos a brincar, perdónenme. Entonces, más o menos con eso vamos a ir cerrando por el tiempo. Entonces, haciendo un breve recorrido de qué es lo que dijimos. Número 1, marco conceptual y definiciones. ¿Quiénes son las personas indígenas? Están asentadas en los territorios antes de la división Estado-Nación. Son identidades no dominantes, porque la lengua oficial en México es el español y todo es en español, y entonces en automático tienen esta como discriminación estructural. Están vinculadas a tierras y territorios y tienen una forma de vida particular, pero esencialmente, específicamente, es la identidad, la autoadscripción, que es lo que hace que una persona sea o no sea indígena. Después, respecto al contexto, el contexto mundial me lo brinqué, pero el nacional y el estatal, lo que les quería compartir básicamente es la diversidad de pueblos y comunidades indígenas que hay en México, 68, en Chiapas específicamente alrededor de 12, 14, que Chiapas tiene más población indígena que el resto del país en porcentaje, y entonces hay que preguntarnos también
en nuestras instancias de gobierno, ¿qué estamos haciendo para atender a la población indígena? Porque ya no les pasé la diapositiva ahorita, pero personas, las etnias tzotziles y celtales son las etnias monolingües más prevalentes de todo el país, lo cual significa que no hablan el español, lo cual significa que cómo les garantizamos derechos humanos. Entonces, ¿cómo? No es suficiente simplemente contratando a una persona traductora o intérprete y entonces que esa persona corra a todos los asuntos donde haya que tener alguna interpretación. Lo importante es incorporar a personas indígenas a toda nuestra fuerza laboral, ¿verdad? Sean personas de enfermería, docentes, abogadas, lo que sea, ¿verdad? Y entonces tener esta doble habilidad, facilidad de poder brindar servicios y una buena atención a derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué más? Hablamos de la interlegalidad y el pluralismo jurídico, muy brevemente, que básicamente es el reconocimiento de que del sistema del derecho indígena, que está al mismo nivel que el sistema formalmente legislado, pero ojo, ambos están por debajo de la Constitución. ¿Qué significa eso? Que si en una comunidad, por ejemplo, dicen, en esta comunidad la sanción por el homicidio es el linchamiento. ¿Eso está protegido por la Constitución? No, ¿verdad? No, definitivamente no. Y entonces esos son los límites que hay que también saber. Entonces, el límite del derecho indígena son los derechos humanos. Y de manera relevante, dice en la Constitución, la dignidad e integridad de las mujeres. Entonces, si en una comunidad indígena también dicen, aquí participamos en asamblea y decidimos todo de forma consensuada entre todos, pero solo participan hombres en la asamblea, ¿eso está protegido por la Constitución? No, no está protegido por la Constitución. Entonces, esos son los límites que tienen pueblos y comunidades indígenas. Aparte de eso, la interlegalidad permite que, por ejemplo, en un asunto en particular, hay un caso, por ejemplo, de Oaxaca, donde un muchacho de una comunidad rural e indígena sale como en una camioneta y casi nadie tiene camionetas en esa comunidad. Entonces hay unas personas en un camino de terracería que le piden aventón. El muchacho les da aventón y cuando llegan a la carretera federal les detiene el Instituto Nacional de Migración y resulta que las personas a quienes les dio el aventón eran personas migrantes, ¿no? Irregulares, migrantes irregulares. Y entonces acusan a este muchacho de tráfico de personas y eso tiene una penalidad como severa, ¿no? En el país. Y entonces, arriba de 20 años. Y entonces cuando este joven llega a los tribunales, el juez se da cuenta que este joven es una persona indígena y entonces dice, a ver, vayan a hacer un peritaje antropológico a la comunidad para ver cómo se considera en la comunidad esta situación, ¿no? En la que el joven está metido, ¿no? Que le dio aventón natal. Y cuando hacen el peritaje antropológico dicen, pues como en la comunidad no hay muchas personas con vehículos, es bien visto y apreciado que se den aventones entre sí. Y entonces el juez aplica la interlegalidad o el pluralismo jurídico y dice, pues que este joven sea juzgado conforme a su propio derecho indígena en su comunidad. Y entonces, pues claro que sale libre, ¿no? Entonces, ese es un caso de cómo aplica el principio pro persona, ¿verdad? De que hay que aplicar la legislación, el tratado, o en este caso el derecho indígena, que favorezca la amplitud más amplia de derechos, ¿no? De la persona. Entonces, hasta ahí como van, veo que ya están medios cansaditos, medio que es viernes, medio que se van a la 1. Bueno, y entonces ya para terminar, derechos colectivos, pues vimos un montón de derechos colectivos, ¿verdad? Respecto a la naturaleza, tierra y territorio, a la identidad cultural y al patrimonio, a la lengua, a su propia forma de organización política y social,
Y el marco jurídico, pues muy brevemente mencionamos, ¿verdad? El convenio 169, que es como lo máximo que tenemos que revisar, y el artículo 2 principalmente de la Constitución. No sé si tienen alguna duda o comentario. Muchas gracias, maestra. ¿Dudas, comentarios, compañeros? Aquí les vamos pasando el micrófono. ¿Quién dice yo? Allá, maestro Josué. Por favor, maestro. Nada más una duda, maestra. Usted dijo de la protección a la vida. Yo digo que sí está en la Constitución la protección de la vida a todos, porque ahí dice que la pena de muerte no debe existir. Ah, ya. Entonces, por lo tanto, nadie puede privar de la vida a nadie sin ser juzgado. Ah, ok, Claro sí, sí. que a lo mejor en unas comunidades se hace eso, pero sí en la Constitución sí se establece que nadie puede juzgar a una persona por propia mano y mínimo tampoco quitarle la vida. Tan es así que pueden acudir a un juicio de amparo indirecto y ese juicio es relevante. Claro. Si alguien dijera que está en peligro la vida de alguien, de inmediato los juzgadores tendrían que darle entrada y proteger esa vida. No sé si lleguen a tiempo, pero la tendrían que proteger, ¿verdad? Ese ya es otra cosa, es otro tema, es otro tema. Claro, gracias por la aclaración. De hecho, ese ejemplo era nada más para decir que tiene límite el derecho indígena, ¿no? No nada más es de que, no, es que aquí nos regimos por usos y costumbres y ya, ¿verdad? Y no se mete Estado. Si quieren, les cuento otro caso que está pasando en San Cristóbal muy emblemático de una persona que tiene su hogar cerca de una comunidad indígena. Y un día empiezan a haber dinamita, detonaciones de dinamita y todo en la montaña, y la comunidad lo que quiere hacer es fraccionar y dividir y lotificar, ¿no? En la montaña. Y entonces, lo que tiene de interesante ese caso es que justamente la comunidad dice, no, pues nosotros, esta persona que resulta que era extranjera, ¿va? Nosotros no queremos nada que ver con él, el que vaya conforme a derecho, ¿verdad? Porque esta comunidad ya estaba amenazándola de muerte, ya le había robado o sea, había robado cosas en su hogar, lo habían privado de la libertad, lo habían retenido un buen rato, una muchedumbre de 140 personas, amenazándola de muerte, porque él había denunciado a la comunidad porque es ambientalista. Entonces, al ser ambientalista, pues dijo, ¿cómo van a estar dinamitando y deforestando y tal, tal, tal? Entonces, cínicamente la comunidad le dice, usted proceda conforme a derecho, pero aquí en la comunidad está prohibido la entrada a elementos uniformados, policías, procuradurías que quieran venir a investigar los hechos, ¿verdad? De la retención de la libertad, la amenaza de muerte. Entonces, durante años en San Cristóbal hubieron intentos de hacer mesas de diálogo, de negociación, de conciliación, básicamente, y la comunidad dijo, no me interesa, que proceda conforme a derecho. Y tenía un acumulado de 12 denuncias esta persona extranjera, y ni una de ellas tenía avance porque la fiscalía decía, es que yo no puedo entrar. Y la Secretaría de Seguridad decía, pues es que yo no puedo ir porque tienen ahí su letrero, prohibida la entrada. Y entonces ahí es donde aplica esta ponderación, ¿verdad? Justamente de decir, a ver, el tema de la seguridad pública no está dentro del ámbito de competencia de una comunidad indígena. Porque si hay un asesinato, un feminicidio, un atentado, lo que sea, entonces no pueden impedir el ingreso a quienes van a investigar, aunque tengan su derecho indígena y aunque haya también sus propios comités y autoridades locales, etcétera. Es un tema muy interesante. Espero que les pique ahí la curiosidad. Y bueno, seguramente también saben mucho al respecto. Pues es un gusto compartir un poquito de todo esto por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No sé si tienen algún comentario más o pregunta, sino ¿Dudas, para que comentarios, veamos. sugerencias, algo que quieran ustedes
hacer nada más una observación, un planteamiento, no todos al mismo tiempo, pues uno por uno. Yo los veo con el entusiasmo al mismo tiempo. Ok, bueno, de entrada muchísimas gracias por la conferencia, estas pláticas que nos están dando. Este es un comentario, ¿no? Indudablemente las cosmovisiones van cambiando, o sea, la indígena también va a cambiar, Sí. o sea, es rotundo, que para ellos el tratar a la mujer, se puede decir, es un poquito muy despectivo, para ellos es normal, para nosotros no, lógicamente, ¿no? Entonces, esa confrontación y que ellos aprendan a realmente a respetar un poquito más a la mujer, pues le está cambiando su cosmovisión, o sea, rotundamente. Hay una parte que nosotros también, no es tanto que vayamos invadiendo, ¿no? Pero vamos aprendiendo y ellos también van aprendiendo que efectivamente esa Claro. cosmovisión está mal. Pero el comentario es ese, en unos años más va a cambiar y su cosmovisión va a ser otra, ¿no? Moderna, un poco más ya inclusiva. Bueno, esperemos, sí, claro, ¿no? Ay Dios, Va, pues no me quiero meter como a mis opiniones muy personales, pero me suena a justamente esto de la visión integracionista. Al final de cuentas, todos vamos a ser homogéneos así nuevamente es, y vamos a exactamente. tener una visión igual y una Ajá, cosmovisión igual y vamos a destruir el planeta de forma igual porque lo más importante es el dinero y es el estatus y es las redes sociales y tener likes y no, o sea, la riqueza del mundo es justamente las diferencias también de cosmovisión y todo. Pero claro. con el límite, ¿verdad?, de derechos humanos y equidad de las mujeres, claro que sí. Pero de todos modos, o sea, el mundo está en una crisis ahorita, en muchos sentidos. Hay una crisis de derechos humanos a nivel global, nada más volteando a ver Israel y Palestina. Palestina, curiosamente, sería considerada indígena bajo este Claro, concepto de la ONU, ¿verdad? Bueno, hay una crisis a nivel global, o sea, en ese sentido de derechos humanos, de que ni siquiera la ONU puede detener todo lo que está sucediendo. Ambientalmente hay una crisis climática a nivel global y pareciera que todos necesitamos tener coche nuevo, celular nuevo, de última, con acceso al ChatGPT 5, ¿verdad? O sea, hay la homogenización es peligrosa, claro, y es ¿verdad? parte de la globalización, o sea, creo que ya no nos vamos a Es poder parte escapar, de, ¿no? pero Exactamente. la globalización en este sentido está en crisis y entonces hay que buscar formas alternas de vida. Y como dijeran por ahí, como dicen, un mundo con muchos mundos, ¿verdad? Pero bueno, Un multiverso prácticamente, ¿no? en fin, que gracias por el comentario, compañero. Gracias, maestro. Por favor. Bueno, nomás respondiendo a lo que dijo el compañero, Ujú. que no solo hombres indígenas, sino que también mestizos o tanto hombres y mujeres violentamos, Claro, no solo los hombres indígenas, porque así yo lo entendí, pero como habíamos dicho, la violencia no tiene género. Seas indígena o no seas indígena, claro. tengas un estatus social o no lo tengas, la violencia está. Bueno, y Estoy otra buscando en mi cosa, camarita. ¿Me puedes levantar tantito la mano aquí para que estoy. yo vea? Ah, hola, ya te Estoy vi, muy ya te vi. chiquita. Gracias. La pregunta, maestra, es ustedes como derechos humanos, estas capacitaciones las han hecho dentro del Poder Judicial con los juzgados de paz y conciliación indígena. Hasta donde yo tengo entendido, no, nunca. Qué buen campo de oportunidad. ¿Por qué yo se lo comento? Como usted decía, los pueblos originarios nos regimos por usos y costumbres, Ujú, pero dentro de esos pueblos están los juzgados de paz y conciliación indígena, en la cual ujú, toman en cuenta pues las leyes, ¿no? Y ujú. ahí hablamos tanto de leyes, usos y costumbres, pero si estas capacitaciones no llegan, entonces, ¿cómo vamos a educarnos nosotros dentro de la comunidad? Ujú, Yo se lo comento porque, bueno, yo trabajé como procuradora municipal del DIF ok, dentro de mi municipio. De un principio sí, está de que no tenían derecho a las mujeres, llegas a una audiencia de violencia contra la mujer
o violencia familiar, pues ahí desgraciadamente el cómo se concilia es de que habla el papá, habla la mamá, habla el suegro, hablan todos, menos la mujer. Ella dice no quiero, pero todos, no, sí, que regrese, Dios no lo vuelve a hacer. Y el juez no de sí, regresa, dale un mes, y si en un mes sigue igual, pues ya hablamos, ¿no? Entonces era mucho mi pleito con ellos, escúchenla a ella. Al que golpean es a ella, no ustedes. Entonces, el trabajo con ellos fue arduo, pero al final de cuentas sí, íbamos trabajando de la mano. Pero si estas capacitaciones que están dando derechos humanos no llegan dentro de estos juzgados, entonces ¿cómo vamos a cambiar las cosas? Exacto, me encanta su aportación, muchas gracias. Y la verdad me gustaría que sí lo llevaran, porque en Sinacantán, no por decir, la pensión de una mujer es de 200 pesos mensuales, con 5 hijos. Díganme ustedes, ¿qué puede comprar con 200 pesos mensuales? Entonces, si el Poder Judicial no da este tipo de capacitaciones a sus jueces, entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo realmente eso ha sido mi pleito siempre, tanto como en Tenejapa, mi pleito era de 1,000 pesos mínimo. Dicen, es que los hombres no tienen trabajo, los hombres no tienen un ingreso, perfecto. Dame los 500, pero dame en especie. Dame maíz, dame frijol, dame leña. Entonces así compensamos cosas. Pero si solo te voy a dar 500 pesos, como yo les decía a los señores, a ver, me vas a dar 200. ¿Qué cuesta un kilo de tortillas si no me das maíz? ¿Qué cuesta el litro de frijol? Entonces, el kilo de frijol, dime. Lo que tanto, perfecto. ¿Sabes qué? Tú le vas a tener que comprar todo para que pueda sobrevivir esta familia. Entonces, sí se les hace conscientes, realmente sí, pero pues necesitamos que nos enseñen, que lleguen estas capacitaciones para realmente ver la realidad, porque si no, entonces, son muchas leyes, pero no se aplican. Esa es mi participación. Muchísimas gracias por los comentarios. Muy amable. Muy bien. ¿Una participación más? ¿Alguien que diga yo? ¿No? ¿Seguros? ¿Ya lo pensaron bien? Se va a ir la maestra Millán, ¿eh? Ya que la volvamos a pescar va a estar bien difícil. No saben ustedes esa agenda que trae. No, creo que voy a regresar al de justamente cultura de paz. Espero que sí, me gusta mucho ese tema y, Muy bien. y ya lo Bueno, hacemos más tallereado. me parece perfecto. ¿Ya viene usted aquí al tribunal? Sí, pues ahí me esperan con mi cafecito, por Va. favor. Y pan. Bueno, el pan lo trae usted, el café se lo damos aquí. Dale, Bueno. de acuerdo. Muy bien. ¿Algo más entonces, queridos compañeros? Si no, para que ya vayamos cerrando el tema de esta tarde. Muchísimas gracias a todos por su participación. Por supuesto, maestra Millán, muchísimas gracias. ¿Me puedo pedir una foto grupal de alguna manera? No Por sé supuesto. Si se puedan parar junto a la proyección. Comunicación social, nos ponemos de pie y giramos y ya vemos de allá hacia acá, ¿no? Entonces, nomás si se ponen de pie, por favor. Y volteamos hacia allá, hacia el otro lado, para que salga esta pantalla, efectivamente. Deje usted de compartir, maestra, para que aparezca su imagen al centro, por favor. Ah, bueno. A ver si me sale. A ver si sale. Sí. A ver si me sale. Dejar de compartir. Listo. Muy bien, muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Estimado ingeniero, si es usted tan amable de proyectar el reconocimiento para la maestra Millán, por favor. Maestra, pues estamos muy agradecidos con esta presentación. Realmente un tema muy interesante. Seguramente le vamos a dar continuidad. El tema de cultura de paz, que lo tenemos también por ahí, lo vamos a estar pues dándole seguimiento para que nos hagan favor de proporcionarlo. Y bueno, a nombre de la magistrada Magali Arellano, quien es la magistrada presidenta
de este tribunal, le agradecemos de verdad su participación, le manda un fuerte saludo. Este es un proyecto que ella ha creado de esas capacitaciones permanentes en el Tribunal Electoral en distintas materias, no solamente derechos humanos, no solamente jurisdiccionales y en muchas otras materias, para que todos los compañeros y el público en general, que también hoy tenemos participación y además tenemos compañeros de la maestría también, gracias por asistir. Pues le hacemos este pequeño reconocimiento que a la letra dice: Tribunal Electoral del Estado de Chiapas otorga el presente reconocimiento a María Elvira Millán Caljún por haber impartido el curso Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 22 de agosto de 2025. Firma Magali Arellano Córdoba, magistrada presidenta. Un aplauso, por favor. Gracias. De verdad, maestra, muchas gracias. Esperamos vernos pronto. ¿Algo más que quiere usted compartir con nosotros? Un gusto, la verdad, compartir con ustedes y sobre todo escuchar sus participaciones. Les decía al principio, eso es lo que siento yo que de verdad significa interactivo, ¿verdad? Cuando la gente habla, abona y suma, ¿verdad? Con su conocimiento, con sus experiencias, con sus observaciones y aportes. Entonces, de verdad, muchas gracias por sus participaciones. Muchas gracias también a usted y bueno, compañeros, que tengan ustedes una excelente tarde, mejor fin de semana y nos vemos en la próxima, misma hora, mismo canal. No se olviden, próximo jueves y viernes tenemos derecho burocrático para ponencias y Secretaría General. Aquí los esperamos. Gracias.